justamente veníamos hablando sobre la filosofía de ministerio y de la importancia de tenerlo en la iglesia. Cuando hablamos de filosofía dijimos que por favor no se malinterprete diciendo, están trayendo filosofía, sino que estamos hablando de principios bíblicos fundamentales, no negociables, que justamente nos ayudan a direccionar por qué hacemos lo que hacemos dentro de nuestra congregación. Y hemos hablado que tuvimos una declaración de propósitos, que nosotros estamos para exaltar el nombre de Dios, edificando al pueblo y evangelizando al perdido. Pero en esta mañana me gustaría hablar justamente, nuevamente, sobre una filosofía de ministerio y que tiene que ver con todos nosotros. Y que tiene que ver con cada vez que nos reunimos como cuerpo. En la historia, desde que la iglesia se inició, el pueblo de Dios escogió el día domingo como el día del Señor para rendirle culto y adoración. Y justamente lo que vamos a hablar es sobre eso, sobre principios bíblicos, sobre la adoración corporativa. Y esto va a ser muy importante que tengamos en cuenta. Porque hoy día hay tanto en discusión, tantos criterios, y creo que lo mejor para nosotros es ir a la fuente, como siempre dijimos, a la fuente, y sacar principios fundamentales de cómo debe ser nuestra adoración, nuestra alabanza como cuerpo. Y vamos a comenzar y vamos a tratar de definir el tema de adoración, la adoración del cuerpo. Y vamos a Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Creo que todos ya conocemos el contexto de este capítulo, sería bueno leerlo todo, pero por causa de tiempo no lo vamos a hacer. El Señor pasa por Samaria y se encuentra allí él solo con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan aquella conversación que ellos tienen? Los samaritanos eran personas que solamente aceptaban la Torá, pero no aceptaban los salmos ni los libros proféticos, nada de eso, solamente ellos aceptaban la Torá. Los samaritanos podríamos decir que eran judíos maos, truchos, ¿no? Era una mezcla justamente de judíos con los asirios. Ellos habían ejecutado y desarrollado otro tipo de adoración que no era la que Dios había establecido para su pueblo. Y Jesús en el versículo 21, al 24, el Señor con esta charla, con esta mujer, le dice el Señor, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque ellos no tenían todo el Antiguo Testamento, todos los escritos. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, es una lectura de una narración, una narrativa que ya todos, la mayoría lo conocemos, lo hemos leído, y justamente aquí el Señor está tratando el tema de la adoración. Y el Señor dice, va a haber un día donde ni siquiera, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni donde ustedes creen que hay que adorar, van a adorar, dice. Porque la salvación viene de los judíos. Viene ahora y ahora es cuando los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la verdadera oración, en espíritu y en verdad. Pero el tema es, necesitamos definir qué quiere decir el Señor con espíritu y en verdad. Cuando el Señor habla justamente ahí, en verdad, justamente esta expresión es dentro del contexto de la conversación que el Señor y esta mujer estaban teniendo. ¿Acerca de qué?
se refiere justamente a lo que ustedes no saben. ¿Por qué? Porque no tienen las Escrituras. Ellos tenían solamente un conocimiento limitado porque solamente aceptaban la Torá, la ley, nada más. El resto no. El resto no. Por lo tanto, ellos aquí hay que adorar como Él dice, como Dios dice, y no como se me ocurra o como ustedes se sientan. A esto se refiere justamente en verdad, en cuanto a lo que conocemos, no con lo que ustedes sienten o lo que a ustedes se les ocurra, sino con lo que ustedes saben, y a eso se refiere verdad. Pero también dice en espíritu. ¿Cómo es esto en espíritu? ¿Por qué el Señor busca adoradores que le adoren de esa manera, en espíritu? Bueno, la respuesta es porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y el hecho que Dios sea espíritu, quiere decir que a Dios, como dice la Biblia, nadie vio jamás. Nadie vio a Dios. Por lo tanto, está hablando acá en el contexto y en el entorno invisible. Por eso la adoración, lo que está hablando aquí, es algo que no se ve. Algo que no se ve, pero es algo que se sabe y se conoce. Por eso a veces nosotros limitamos tanto la alabanza y la adoración pensando que la adoración simplemente es cantar o ciertos tipos de gestos, es adoración. La verdadera adoración está dentro del marco de la verdad de Dios y algo que no se ve, que quiere decir que es algo interno, es algo interno, que es algo que no tiene que ver solo con expresiones que se ven. En algunos casos se puede observar alegría, se puede observar tristeza. ¿Se acuerdan cuando David fue traicionado por su amigo Aitofel? Él subió al monte llorando para adorar, para adorar. No está limitado a expresiones físicas, sino de hechos que suceden en el interior del corazón. En el interior del corazón. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38 dice el Señor: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con todo tu corazón. Porque es algo donde sucede en el corazón, en el interior, la verdadera adoración. Por eso el sabio en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque de allí es el centro de todo, para adorar a Dios. Por eso Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestro corazón. Pero debemos también prestar mucha atención a esto y sobre todo que es por una razón que el Señor pide nuestro corazón. ¿Por qué pide nuestro corazón? Porque Jeremías, ¿se acuerdan? 17:9, ¿qué dice? ¿Quién sabe de memoria? Que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso el corazón no es algo que nosotros podemos manejar. Nuestro corazón no es algo que podemos pilotear. ¿Vieron que a veces nosotros estamos ahí? ¿Qué te pasa? No sé, decimos. ¿No? A veces estamos tristes. ¿Y qué te pasa? No sé, me siento... ¿Y por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién lo conocerá? Nadie. Y nuestra adoración a veces siempre está basado en lo que nuestro corazón siente o quiere, no realmente por lo que Dios es y por lo que Dios pide y exige. Justamente es eso lo que nosotros queremos hablar, porque adoración es rendirle culto a Dios y darle honra y adoración a Él. Eso es adoración. Es rendirle culto, darle honra a Él. Un profesor en teología decía lo siguiente con respecto a la adoración: vivir en la presencia de Dios de acuerdo con su voluntad para su placer y gloria. Vivir en la presencia de Dios de acuerdo con su voluntad y para su placer y gloria. En cierto modo es tener comunión
espiritual con Dios. Eso es adoración. Tener comunión espiritual con Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión espiritual con Jesucristo, con Jesucristo. Dios es el sujeto y el objeto de nuestra adoración y por tal motivo nosotros justamente la adoración es acerca de Dios, no acerca del hombre, no acerca del hombre. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Aquellos que hemos venido justamente este miércoles, el pastor Alejandro nos hablaba justamente acerca del conocimiento, la importancia de conocer a Dios. Y una de las cosas que el hermano nos compartía, el hecho que cuando alguien viene a la iglesia es para encontrarse con Dios. Y para eso venimos a la iglesia, para encontrarnos con Dios. No para cumplir con Dios, porque eso sería a veces religión. Venimos para encontrarnos con Él. Y vamos a ver al finalizar en qué consiste ese encontrarse con Dios en este lugar. En este lugar. La verdadera adoración requiere devoción, por lo tanto, de todo corazón, alma, mente y fuerza. A veces venimos pendientes con ¿qué? El asado, no compré el carbón. La chupinera, ¿dónde se fue la chupinera? Hoy juega Olimpia. O los problemas en casa. Siempre venimos condicionados. Por algo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también con todas tus fuerzas. Me acuerdo, de esto nunca me voy a olvidar y siempre lo voy a repetir. Uno que fue anciano en nuestra iglesia por muchos años, está con el Señor, él decía: doy gracias a Dios que la salvación no es por obras, porque si fuera por obras nos iríamos todos al infierno después de habernos escuchado cantar. Y a veces, hermanos, acá en la congregación parece que si fuera por obras nos vamos todos al infierno. Y el Señor está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué dice? Porque este es el primer mandamiento. No es el segundo, no es una opción, es una obligación. Pero yo no sé cantar. Si le cuento, nosotros conocimos una hermana. Gracias a Dios que en el Señor se perfecciona la alabanza. Pero realmente esta hermana tenía este principio, evidentemente: amar al Señor con toda su fuerza. Porque como cantante tenía mucha fuerza. Pero hermanos, esa es la verdadera oración que surge en el interior. Por eso lo que nosotros expresamos es lo que pasa acá adentro. Eso es. Lo que determina es lo que hay en nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, con lo primero. En cierto modo está diciendo con todo lo que tenés, con todo. Esto nos lleva, por lo tanto, a una asombro y reverencia y un enfoque en la verdad que debe inundar toda nuestra mente. Toda nuestra mente. El Salmo 138, versículo 2, dice el salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto es asombro y reverencia. Eso es lo que encontraba el salmista al venir a la casa del Señor. Y esto es adorar en espíritu y en verdad. La verdadera oración, la verdadera adoración puede ser individual y puede ser colectiva. Pero la adoración colectiva o corporativa
debería ser el resultado de la oración individual, de lo que pasa en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. La adoración externa autentica siempre esa verdadera actitud interna. Por lo tanto, hermanos, como cantamos, expresa lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, si hablamos de adoración, es eso. Es un asombro, es una reverencia, es una comunión íntima con Jesucristo. No hay expresión, no existe una definición clara para hablar de la adoración, porque es hablar de un asombro tremendo de la persona de Dios. Por lo tanto, no se puede definir. Adoración es rendirle culto a Dios. Adoración con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo. En segundo lugar, el imperativo de adorar a Dios. El imperativo de adorar y alabar a Dios. Cantar a Dios con gratitud y alabanza no es una opción. Esto no es una opción, esto no es un chicle dentro del culto hasta que se abra la Biblia. Esto no es un chicle, no estamos haciendo tiempo. Dios nos libre a nosotros de cantar para, no sé, porque el orador no llegó. Dios nos libre de ese pecado. La Biblia claramente ordena a todos los creyentes a cantar alabanzas. Yo voy citando salmos, los voy a leer, anótenlos por favor. Salmo 30, versículo 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 33, versículo 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con saltario, decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mi intención no es ofender a nadie en esta mañana. Ni a cada uno de los que están sentados aquí, ni de los que tocan los instrumentos. Es lo que la palabra de Dios habla y necesitamos escucharla. Pueden anotar Salmo 34, versículo del 1 al 3. Capítulo 47, versículo 1, del 6 al 7. Salmo 66, 1 y 2. Salmo 147, versículo 1 y 7. Y así infinidades de salmos que nos hablan y nos ordenan a cantar y a alabar a Dios. No es una opción, no es una opción. Isaías capítulo 12, versículos 5 y 6 dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 42:10 también pueden anotar. 51:4, versículo 1. Pero sí acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, unos a otros en toda sabiduría, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es interesante aquí la palabra more, el verbo morar. Ahí este verbo morar no se refiere a la acción de un huésped, sino al dueño de la casa. No a alguien que está siendo hospedado, sino a alguien quien es dueño de esa casa. Por lo tanto, está hablando del dueño de la casa. La palabra de Cristo more como dueño. Dice, en abundancia en vosotros, ¿de qué manera? Enseñando y exhortándoos, unos a otros en toda sabiduría, cantando. Aquí encontramos justamente tres participios que es importante en cómo el Espíritu fue guiando y ha colocado en este versículo, porque estos participios, en cierto modo, podemos decir que modifican al verbo morar o habla el hecho de causa y efecto.
Este versículo podemos interpretar de dos maneras y ninguna de las dos estaría equivocada. Porque la primera justamente habla de que como consecuencia de la morada de Dios, de la palabra de Dios en nosotros, cantamos, exhortamos y enseñamos. O también se podía interpretar de la siguiente manera: ¿de qué manera debería morar la palabra de Dios en nosotros? Cantando, enseñando, exhortando y cantando. Por lo tanto, las dos interpretaciones no producen ninguna herejía, pero sí una gran verdad. Que la palabra de Dios debería afectar nuestra alabanza, o también con la palabra de Dios podemos que la palabra de Dios, que nuestra alabanza contenga la palabra de Dios. Y esto es importante, y si esto es así, nosotros no podemos cantar cualquier cosa acá en la iglesia. No se puede cantar cualquier cosa. Si empezamos a cantar coritos populares nada más, está indicando que algo no hay en nosotros. Palabra de Dios. ¿Por qué creen que hubo un tiempo donde se han creado tantos coros tan populares, tan cortitos y tan repetitivos? Porque esos que dicen ser adoradores, les falta lo elemental. ¿Qué es lo que les falta? La palabra de Dios. Si fuera esa la primera interpretación. Pero también tenemos que saber que nosotros cuando cantamos también tenemos que enseñar. Cuando nosotros cantamos también tenemos que exhortar. Por eso nuestras canciones no pueden tener un contenido pobre, no porque a mí me gusta la música o porque esto es lindo. Tiene que tener contenido. Por lo tanto, debería tener cosas profundas y solemnes, porque es a Dios a quien cantamos. A Dios a quien cantamos. La palabra de Dios debe dirigir lo que cantamos. Debe dirigir lo que cantamos. En tercer lugar, hablando de peligros y de nuestro corazón, tenemos que saber también y entender, en tercer lugar, la falsa adoración. Y cuando hablamos de falsa adoración, estamos diciendo que vamos a cantarle, no sé, alguna imagen. No estamos hablando de eso, sino eso tan sutil, tan sutil. La Escritura justamente destaca al menos 4 características de adoración inaceptable. Primero, la adoración a falsos dioses. Isaías 48:11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Y el Señor dice: mi gloria pues no la daré a otro. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con otra cosa. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no va a compartir. No podemos compartir otros dioses. Y el libro de Job, en el capítulo 31, versículo 24 al 28, nos habla un poquito más el panorama para entender este tema de los falsos dioses. Job 31, 24 al 28 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Al Dios soberano. Dios es falso. No hay mucho que profundizar en la verdad aquí. Es claro lo que la palabra de Dios dice. Otra adoración inaceptable, en segundo lugar, es la adoración del Dios verdadero de modo equivocado. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 9. ¿Se acuerdan? Moisés subió para recibir las leyes
Y el pueblo se impacientó y quería tener a Dios. Vamos, Moisés, ¿no venís? ¿Qué pasa? Queremos adorar a Dios. Y bueno, vamos a darle una mano. Vamos a darle una mano. Vamos a juntar las cosas, dice. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí vemos una adoración al Dios verdadero de modo equivocado. Ellos querían darle una mano, creían, una buena intención, bueno, traigan todas sus cosas y vamos a adorar a Dios. Y hermanos, hay a veces también modos equivocados que creemos que estamos adorando a Dios. En tercer lugar, otra adoración inaceptable, la adoración del Dios verdadero con un estilo propio. Con un estilo propio. Cuando hablamos de esto estamos diciendo, nosotros tenemos nuestra manera, hay que adaptarnos a los tiempos. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Encontramos a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y allí dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Fíjense, Dios nunca le mandó que ellos hagan, pero suena lindo, hay linda fragancia. Es del incensario, somos nosotros los sacerdotes lo que estamos haciendo. Dice, yo no les mandé eso. Versículo 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murió delante de Jehová. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón. Fuego extraño. En Mateo capítulo 15, versículo 3, también pueden anotar, Jesús reprende allí a los fariseos y Él les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Dios por vuestra tradición? Digamos, la tradición estaba por sobre la ley, por sobre lo que Dios le había mandado, la tradición. No, tenemos que cantar himnos nomás en la iglesia. Y a veces los hermanos se enojan porque no se cantan himnos. ¿Y dónde dice en la Biblia que hay que cantar solamente himnos? Dice que tenemos que cantar himnos, pero también cánticos y salmos. Y porque si no hay himno ya no es iglesia, y porque si no hay coro, no, hay que cantar coros, no, los himnos es de antes. Bueno, a veces la tradición juega más, pesa más que lo que nosotros tenemos que hacer. Cuarta adoración inaceptable, la adoración del Dios verdadero con una mala actitud. Bueno, leíamos Malaquías hoy. Ellos no estaban ofrendando, ellos no estaban dando nada, y dicen, ¿en qué te hemos robado? El pueblo de Israel tenía una actitud insolente con Dios. No eran solamente desobedientes, eran insolentes con Dios. Terrible, terrible. Capítulo 1 de Malaquías dice, y versículo 7, ¿en qué ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Fíjense, una adoración inaceptable. Y dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hasta animales que no correspondían, ellos estaban dando. Y a veces nos pasa eso, a veces ofrendamos de mala gana, ofrendamos, ¿y ahora qué voy a hacer? O estamos con nuestros pensamientos. Isaías capítulo 11, capítulo 1, Oseas capítulo 6, como hemos meditado el miércoles, Amós capítulo 5, habla justamente de la mala actitud en la adoración. La Biblia muestra que Dios condena justamente la adoración idólatra, tanto como la falsa adoración. Dios no acepta cualquier cosa
no lo acepta. Ofrecida por adoradores bien intencionados. Dios no acepta la adoración bien intencionada. Dios acepta la adoración que Él manda. Que Él manda. A veces por el que dirige, a veces quiere congraciarse, quiere que la gente esté cómoda. Y acá no es una cuestión, no se trata de nosotros. Se trata de Él, no de nosotros. De Él se trata. En cuarto lugar, adorar a Dios es algo que se ve en toda la Biblia y vemos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Moisés adoró. En Éxodo 15, pueden anotar, dice que él cantó. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Cantaré yo a Jehová. David, en el Salmo 9, él dice, te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón. Otro ejemplo de adorar, la misma María, ¿se acuerdan? El Magnificat. Adorando, cantando. Los ángeles cantan, Isaías capítulo 6, santo, 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 decían. Luego cuando el Señor nació en Belén, esa legión, esa multitud de millares de ángeles alabando a Dios, gloria a Dios en las alturas. Luego vemos en Apocalipsis capítulo 15, los ángeles cantando y adorando a Dios, a todos. Pero también tenemos un ejemplo perfecto en la Biblia de un adorador, nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, ¿se acuerdan? Dice que Él salió cantando, cantando el himno. Hebreos capítulo 2, acompáñenme por favor, Hebreos 2. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se está refiriendo al Señor, el Señor Jesucristo, porque Él es el que santifica. Y el versículo 12 dice, diciendo, ¿quién? El que santifica, el Señor Jesucristo, que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí estamos viendo al mismo Señor Jesucristo adorando, cantando. Ahora, si aún el mismo Señor alaba, canta, ¿por qué nosotros no vamos a cantar? ¿Por qué no vamos a cantar? Esto no está en la Biblia, pero sí está en la historia. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, él puso a la música en un lugar precioso dentro de la iglesia. Y con la música enseñó verdades espirituales muy profundas, muy profundas. Y él tenía el siguiente concepto de la música, y quiero que presten atención a lo que él dice. Ciertamente deseo que todos los cristianos amaran y consideraran como digno el bello don de la música, lo cual es un tesoro precioso, digno y costoso, dado al ser humano por Dios. Las riquezas de la música son demasiado excelentes y demasiado preciosas que me fallan las palabras cada vez que intento discutir y describirlas. En resumen, después de la palabra de Dios, el arte noble que es la música es el tesoro mayor en el mundo. Este don preciso ha sido dado al hombre solo para que él se acordara a sí mismo de que Dios ha creado al hombre para el propósito único de adorar y exaltar a Dios. La razón por la cual la música fue creada fue para exaltar y adorar a Dios. Dios creó la música. No existe música cristiana. Música es música. ¿Música qué es? ¿El arte? ¿Los músicos? Eso es música. Ahora, música con contenido cristiano eso es otra cosa. Pero Dios es el creador de la música. Por lo tanto, la música no debe ser una iglesia musical, por supuesto,
Pero la música, la alabanza, tiene que ocupar un lugar importante dentro de la congregación. Sea o no sea usted músico. Sea o no sea. ¿Por qué? Porque la música es de Dios y Dios la creó. Dios la creó. Por lo tanto, en quinto lugar, necesitamos tener principios para la adoración y la alabanza. Al tener estos conceptos tan podemos decir, tan pesados, porque justamente en el Antiguo Testamento la palabra gloria se traduce pesado. Y estos conceptos son muy pesados, muy profundos, muy solemnes. Por lo tanto, necesitamos tener principios, por eso llamamos filosofía de ministerio, de cómo nosotros tenemos que adorar y alabar a Dios cada vez que el pueblo de Dios se junta, se reúne, ya sean niños, ya sean jóvenes, sean adolescentes, adultos, la iglesia. En primer lugar, yo les voy a leer, debemos ser muy cuidadosos al seleccionar canciones para ofrecerle a Dios, por lo que hemos hablado. Todo el contenido de la letra debería ser examinado a la luz de las Escrituras. Y solamente lo que pase esa prueba debería ser utilizada. Hoy el hermano Valdir leyó justamente Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, y nos habla justamente de eso. Deberían preferirse las letras con un contenido preciso y profundo, verdades objetivas antes que experiencias personales subjetivas. Porque hoy la mayoría de las alabanzas que surgen, entre comillas, alabanzas que surgen en la radio, todo es esto, experiencias personales. Yo sé que en algunos está pasando un cuestionamiento y ahora vamos a responder a ese cuestionamiento. Nunca deben ser seleccionadas de acuerdo con preferencias personales. Nunca. Porque ¿quién conoce su corazón? Yo no conozco el mío. Entonces, ¿cómo yo puedo definir qué es lo que me gusta? ¿O qué es lo que se debe hacer? Entonces tenemos que ir a la fuente, a Dios. En segundo lugar, poemas con textos bíblicos fuera de contextos, no debería cantarse. Por ejemplo, siempre los muchachos me cargan con el coro de los carros del faraón. Está en la Biblia, pero eso no era para mí, eso era para Moisés y el pueblo que disfrutó de ese momento, no para nosotros. Para ellos sí tenía sentido cantar eso, no para nosotros. Para nosotros no. En cada caso debería usarse expresiones y tratar de definir qué significa. Hay un himno que siempre a mí me causaba intriga, no me acuerdo, hay una frase que decía la acacia balsámica, y en mi ignorancia no lo sabía. Entonces fui a mi anciano y le dije, hermano, cantamos esto, ¿por qué la acacia balsámica? Y después me acuerdo, pasó una semana, él era muy ordenado, máquina de escribir, porque en esa época era máquina de escribir, en color, todo, y la respuesta. Si vamos a cantar una canción y hay una expresión, necesitamos explicar por qué estamos cantando esto. Y eso debe ser tarea del que dirige la alabanza. La acacia balsámica era la sustancia con la cual se hacía el aceite de la unción de los sumos sacerdotes. Yo no sabía. Y nadie sabía que era, ¿no? Casi que la acacia. Y era justamente eso, ¿no? Tercero, los adoradores siempre deberían ser dirigidos a Dios, siempre deberían ser dirigidos a Dios como el sujeto y el objeto de la adoración. Canciones que relatan experiencias personales son aceptables solamente si aquella experiencia puede ser considerada la experiencia normal del cuerpo de creyentes. Un ejemplo. Bueno, me toca dirigir la alabanza hoy y ahora en la Cena del Señor vamos a cantar Sublime Gracia. Y uno va a decir, pero Sublime Gracia la escribió John Newton. Y él escribió eso porque él era como hombre inconverso, era una basura, como todos nosotros, era un vendedor de esclavos. Y él experimentó tanto el amor de Dios, la justicia y la santidad de Dios que
cambió su vida por completo y él escribió este himno precioso que dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Dice que él se cayó al mar en una de sus ventas de esclavos y para rescatarlo lo tuvieron que con un arpón y sacarlo. Hasta de esa manera lo tuvieron que salvar. Y él canta y expresa este precioso himno. Pero ¿qué pasa? Uno va a decir, no, pero es una experiencia de él. Pero ¿quién no experimentó la gracia de Dios en su vida? Entonces, si esa experiencia concuerda con la mayoría, es aceptable. Es aceptable. Pero hoy que todo es, te amo, te quiero, cuando levanto mis manos, la unción. ¿Dónde está en la Biblia eso? Tengamos cuidado, hermanos. Cuarto lugar, las emociones tienen un lugar en la adoración, tienen un lugar en la adoración. Pero ellas no son la meta, no es el objetivo emocionarnos. A veces uno viene triste a la iglesia y uno canta, Dios me sostendrá. O a veces uno viene grande y tantas bendiciones en la semana y maravillosas son tus obras y uno se emociona. Uno se va a la cancha cuando grita gol, ¿cómo hace? Gol, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen cuando dicen gol? Gol, ¿y qué hacen? Levantan la... Pero es una expresión del corazón. Yo recuerdo, fue una conferencia una vez, habían varios de otras denominaciones, y había una persona ahí que no sé, para mí era un show. Al principio pensaba, uy, qué íntegro este tipo. Lloraba, se arrodillaba y cantaba. Y de repente sonó su celular. Así como sonó, se levantó, agarró y se fue. Y entonces, realmente es todo verdad eso. Entonces, mientras mantenemos un respeto apropiado hacia Dios, la adoración bíblica siempre manifestará pasión personal y emoción que exalta a Dios. ¿Se acuerdan? No, dijimos que un principio bíblico, la filosofía del ministerio, la vamos a extraer de un estudio exegético y hermenéutico de la palabra para poder aplicarlo al día de hoy. Y quiero dar este ejemplo justamente de David. ¿Se acuerdan? Cuando él entró a la ciudad y la vio Mical, él entró y David estaba contentísimo. ¿Por qué? Porque en cierto modo la presencia de Dios estaba entrando a Jerusalén. ¿Y él cómo entra? Danzando. Por eso no quiere decir ahora que vamos a estar todos bailando, no. Por eso les aclaré. Pero fíjense, es la expresión de él. La expresión de lo que estaba sucediendo. Es algo por el cual él estaba orando hace tiempo. Él quería la presencia de Dios entre ellos. Y se concretó eso. En quinto lugar, la Biblia prescribe variedad en la música. Por eso leíamos ahí, el hermano Valdir leyó y en Colosenses 3:16, salmos, himnos y cánticos espirituales. En otro momento vamos a definir esos tres, pero justamente nosotros no deberíamos elegir entre coros y himnos o clásicos o canciones evangélicas, sino que podemos usar todas ellas de acuerdo con estos principios. Por eso, con la adoración y la alabanza no queremos darle el gusto a ustedes. Ese no es el objetivo, no es darle el gusto a ustedes. Es adorar a Dios. Pero sí respetando que hay hermanos que se sienten más cómodos cantando himnos, siempre y cuando lo hagan de corazón. Y hay personas que capaz se sienten más cómodos cantando con coros o con canciones contemporáneas, con buen contenido. Pero el objetivo no es que usted se sienta cómodo, sino es que Dios sea adorado. ¿Se entiende, no? En último lugar, el estilo musical no es un asunto neutro. No es un asunto neutro. No es porque sea música, tenemos que hacerlo. Hoy pone Obedir es una porquería. Es una porquería. No es un asunto neutro.
No todos los estilos musicales son apropiados para adorar a Dios. Cuando despierta el deseo, el placer, el gusto, ahí Dios ya está siendo desplazado. Por lo tanto, no. Por eso músicos tienen que tener cuidado cuando tocan, porque hay a veces que la música te quiere hacer, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta. Bueno, hay que madurar eso. Hay que madurar eso. Por eso, 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Eso debe ser. La música que predispone a uno a la ligereza, a la frivolidad o a la sensualidad no es apropiada para la adoración. Y teniendo estos principios, que en un momento, tanto todo lo que hemos hablado en esto de principios principios bíblicos de ministerio, lo vamos a tener preparado, escrito, para que en algún momento cada uno de ustedes los tenga. Porque también es parte de nuestra identidad. Pero al tener estos principios, esto nos lleva justamente a nuestro servicio de adoración. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Por eso en quinto lugar, el servicio de adoración. El servicio de adoración existe con un punto de encuentro entre pecadores redimidos. Este es el culto. El culto es para eso, reunir a los redimidos. A los redimidos. Pero no es una actividad evangelística. Acuérdense, el culto no es una actividad evangelística. El culto no es para atraer a la gente y que la gente se convierta. Si las personas vienen acá es porque Dios las trajo acá. Y acá, como hemos hablado, entre todos, esa persona tiene que escuchar el evangelio, desde el púlpito y desde cada uno de ustedes. Pero el fin, el propósito de este culto es adoración a Dios. Adoración a Dios. El Salmo 73:17, Asaf, el líder de la alabanza, podríamos decir, en el tiempo del gobierno de David. Él ahí se cuestionaba tantas cosas, y él dice en un momento, en medio de toda esta confusión, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Porque acuérdense, este es el lugar donde nosotros tenemos que encontrar a Dios y hallar respuestas a nuestra situación actual, presente. En segundo lugar, para que esa clase de atmósfera sea posible, cada parte del servicio debe ser planeada, ensayada, cuidadosamente. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que aprenderlo, todo, desde el que les habla y de los que dirigen acá y de los que están ahí, lo que tenga que ver con la alabanza y la adoración. Nada tiene que ser planificado, cuidadoso o improvisar. Solamente los profesionales pueden improvisar musicalmente. Pero nosotros no estamos para improvisar. Todo tiene que estar planificado, todo tiene que estar bien hecho, porque Dios demanda orden. Él merece lo mejor de nosotros. La improvisación no es una virtud para Dios, sino la meta es buscar excelencia. A veces los que predicamos estamos toda una semana preparando el estudio. Y les hablo a los músicos. No es venir acá y acá tocar el instrumento recién el fin de semana. Es en la semana practicar, porque es para Dios. Si no se está dispuesto a hacer eso, mejor decirle, bueno, hermano, buscar otro que esté dispuesto a invertir su tiempo en prepararse mejor. Números 18:32 dice, y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido lo mejor, la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Pide excelencia a Dios en todo. Estamos hablando de la oración y la alabanza, ¿no? En tercer lugar, sin embargo, quienes ejecutan la música y la dirigen al frente de la congregación siempre tienen que ser hermanos cristianos maduros.
Entonces todos los que dirigen tienen que saber que desde acá la Biblia tiene que comandar. Este es el timón, este es el remo. No lo que a mí me parece, no lo que escuché, no, es Dios. Y a veces piensan que el que dirige es uno más que tiene que entretener a la gente. No, el que preside es otro más como el que va a predicar, porque debe exhortar, animar y dirigir la alabanza de la congregación. Debe dirigir, llevar a que nosotros pongamos nuestro pensamiento en Dios, no en lo que dijo fulano de tal, sino en lo que Dios dice en su palabra, siempre y cuando lo que haya dicho esté fundamentado en lo que Dios dijo. En quinto lugar, los servicios de adoración no son para atraer a algún grupo particular a la iglesia o animarlos a que se quede la gente. No, tenemos que hacer un culto con luces, con buena alabanza, porque la gente nueva que venga va a decir, bueno, qué lindo de acá, me quedo. No, ese no es el sentir. La gente viene acá y se va a convertir, ¿por qué? Por la locura de la predicación. No por la alabanza, no por las luces, no por esas cosas. En sexto lugar, las alabanzas y el tiempo de adoración deben promover la unidad, el amor y la edificación. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Fíjese, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Todo. Todo. Por eso es importante escoger correctamente las alabanzas. Por eso, la intención acá no es ofender a nadie, pero sí marcar un rumbo como congregación. Lo ideal que sería que el director de alabanza sea un teólogo, porque no solamente tiene que saber de música, tiene que saber de teología, porque tiene que saber interpretar, tiene que saber interpretar las escrituras y diferenciar entre lo que es adoración falsa y adoración a Dios. Por eso nosotros en el curso de membresías hablamos sobre el perfil de los que adoran, de los que sirven. ¿Se acuerdan cuál era el primero de todos? Debe amar la palabra de Dios. Debe amar la palabra de Dios. El maestro de escuela dominical, el que limpia, el que ordena, el que riega, el que usa la computadora, los instrumentos, el que predica, tienen que amar la palabra de Dios. Y si no estamos dispuestos a amar y a tener nuestro devocional diario y a disfrutar cuando tengo que estudiar la Biblia, si yo no voy a disfrutar, mejor me hago a un lado y le doy el lugar al hermano que quiera hacer eso. Porque es importante. Los que vinimos el miércoles creo que fue un ladrillazo en la cabeza, ¿no? O en la nuca, más que no. Triste lo de Oseas. Dice, ¿quiénes perdió el liderazgo? Los sacerdotes. ¿Por qué perdieron? Porque menospreciaron ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Entonces, si algún hermano aquí en la iglesia no quiere amar y no quiere estudiar la palabra de Dios, no es que lo vamos a sacar del ministerio. Nosotros no lo vamos a sacar del ministerio. Usted o vos lo perdieron. ¿Se entiende, no? Pero no porque el pastor lo dice, sino porque el avisado ve el mal y ¿qué dice la Biblia? Se esconde. Solamente estamos advirtiendo una verdad. Por eso es fundamental esto. Para terminar, hablando justamente del servicio, ¿qué elementos necesitamos tener dentro del culto? Bueno, a veces pensamos que solamente es cantar, ofrendar, orar y escuchar la palabra.
Según en la historia de la iglesia no es tan así. Es verdad, en primer lugar tenemos que alabar, adorar. Eso es sin lugar a dudas. El primer elemento es la alabanza, la adoración, basado en la naturaleza y las obras de Dios como las ha revelado en su palabra. Salmo 51 dice, cantará mi lengua tu justicia. Ahí está refiriéndose a un sinónimo a las Escrituras. El Salmo 59 dice, yo cantaré de tu poder. A ti cantaré, oh Dios, porque eres mi refugio. ¿Qué tiene que haber también en un culto? Tiene que haber acción de gracias. Acción de gracias. El hermano había leído, Valdir, hoy, Efesios capítulo 5, acciones de gracias. El Salmo 100, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Nuestro culto en algún momento también tiene que haber un momento exclusivo para agradecer a Dios en oración y en adoración. Debemos pensar en canciones o himnos que nos lleven a tener una actitud de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En tercer lugar, confesión de pecados. Confesión de pecados. Porque a veces venimos, seguramente, no estoy diciendo que nada viene todo en pecado acá, a veces no nos damos cuenta de cosas que hacemos. Y quiero terminar después con esto al final. ¿Qué es lo que sucede acá cuando llegamos? ¿O qué es lo que debería suceder? Por eso el que preside, no tenemos que tener una forma, pero sí tenemos que saber que tiene que haber un tiempo en el cual la iglesia debe ser movida a analizarse y a gastar un tiempo en oración, confesando su pecado. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque en la iglesia primitiva pasaba eso. Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían. ¿A dónde? A donde se reunían ellos. ¿Y qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Digamos que en cierto modo, confesar pecado es adoración. Si usted le hizo mal a alguien, pídale perdón, confiéseselo. Y usted no solamente está arreglando una situación, sino que está adorando a Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Esto incluye, por supuesto, también oración, lo hacemos. Oramos, no hace falta explicar mucho de esto. Ofrendas, es parte de nuestra adoración. La oración, la ofrenda no depende de mi bolsillo, depende de mi corazón. Porque la adoración depende de nuestro corazón. Y ofrendar es adorar a Dios. La lectura de las Escrituras. Hay algunos que se molestan cuando se abre la Biblia para leer en un culto. Algunos ni buscan. Bueno, la Biblia nos enseña claramente que el pueblo para adorar leía la Biblia. Nehemías capítulo 8, lo pueden buscar desde el versículo 1 al 8, podemos ver justamente, yo les leo un versículo de ahí, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. No mirando su celular o mirando, salvo que tenga la Biblia en su celular. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Por el solo hecho de abrir la palabra de Dios y leerla, la gente se humilló delante de Dios y se inclinó en tierra. Eso es adoración. Pero capaz cuando se abre la Biblia es el mejor momento para salir y ir al baño. Hermano, si esa es nuestra actitud es porque nosotros no estamos creyendo en la suficiencia, en la inerrancia y en la inspiración de la palabra de Dios. Otra manera en cómo adoro a Dios es a través de la predicación y enseñanza de la Biblia. Dice, la iglesia primitiva perseveraba en esto. La comunión unos con otros. Dice que perseveraban unánimes, comían juntos. Primera de Corintios capítulo 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién? De su hermano, no para uno mismo.
Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La disciplina eclesiástica es adoración. ¿Cómo va a ser adoración? Y claro que tiene que ser adoración, porque en todo el contexto cuando dice, si te escucha, si no te escucha, lleva un testigo, y si no te escucha, comunicar a la iglesia, y si no, tenerlo por gentil y publicano. Y después en el versículo 20 concluye diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está? Dios. Dios está. Por lo tanto, es un acto de adoración, porque es por Él que se hace eso. Por Él. Los bautismos es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque se bautiza en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, Hechos 2, Hechos 19. Y con lo que hoy vamos a concluir, la cena del Señor. Adoración. Adoración. Terminamos con esto. El ejemplo bíblico más claro y profundo de música de adoración corporativa o colectiva aparece en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer ese pasaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, 11 al 14. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emam, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Era una gran orquesta, sacerdotes, los levitas, iban a dar inicio al culto. Y cuando ellos cantan, dice que la gloria de Dios vino. Se manifestó en forma de nube, dice que no aguantaba y tenían que salir, dice, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Ese sí que era un momento glorioso. Pero surge una pregunta a esto. ¿Existe la posibilidad que suceda eso en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Qué pregunta, no? Yo les voy a decir que sí, pero no en forma de humo. Porque si hacemos la adoración como Él manda, hay algo que se va a manifestar, su gloria. Ahora la pregunta es la misma pregunta de siempre y la que siempre respondemos, ¿qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de sus atributos. Hoy usted viene a la casa de Dios triste. X situación. Y escucha una alabanza o canta una canción o no puede cantar y está escuchando como el pueblo de Dios canta y escucha, Dios me sostendrá.
entonces su gloria se manifiesta, manifestando su atributo ¿de qué? De soberanía, de Señor, del que controla todo. Capaz usted viene a la casa de Dios con un pecado oculto y en medio de la adoración y todo se da cuenta que no aguanta más y la santidad de Dios lo despierta a confesar el pecado. O capaz usted viene con problemas económicos no esperando a que Dios le llene el bolsillo, sino a encontrar una respuesta al problema. Y usted se encuentra que Dios es el sustentador de todo. Esa es la gloria de Dios. Para eso cantamos, para eso adoramos a Dios, para que su gloria sea manifestada. Y muchas veces venimos acá con problemas con fulano, con mentiras. Nos vamos de acá, nos sentamos a la mesa, ni siquiera hablamos del culto, no hablamos de esto. No me saludó fulano, no me saludó mengana. La meta en la iglesia local es exaltar, honrar y glorificar al Señor con nuestra alabanza a través de la música, de tal manera que nosotros y todos los que alaban con nosotros sepamos que Él en verdad es bueno y en su fiel amor permanece para siempre, para siempre. Que Él sea agradado para manifestar su gloria entre nosotros para siempre. Ese es nuestro fin. Para eso hablamos, para que su gloria sea manifestada. Por lo tanto, un culto avivado no es que gente se ría, se caiga, que llore, que levante las manos, cierren los ojos o llore mientras canta. No es eso. Es donde el verdadero evangelio es predicado, el pueblo de Dios es edificado y el nombre de Cristo es glorificado. Ese es el culto que Dios espera de nosotros. Y a eso vamos a apuntar como iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu exhortación. Señor, tú buscas adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Si los buscas, Señor, es porque los hay. Y es nuestro deseo que en esta congregación los haya, Señor. Que cada vez que nos reunamos podamos alabarte como a ti te agrada. Que podamos preparar nuestro corazón antes de venir para cantar de tu gloria, de tu persona y por lo que todo tú eres para nosotros. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Señor, sabemos que estamos aprendiendo, nos estamos dirigiendo, Señor, a no ser una iglesia perfecta, pero sí a una iglesia que vive en obediencia. No queremos enaltecer al ser humano, no queremos buscar nuestro placer, sino gloriarnos en ti, Señor. Padre, encomendamos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.